Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy voy a mostraros cómo se monta una Volkswagen Caddy en bola fija. ¿Me acompañáis? Lo primero de todo, antes de empezar con el montaje del vehículo, sería colocar de una forma más o menos visual todas las piezas. Esto nos va a ayudar a la hora de montarlo sobre el vehículo porque lo vamos a ver de una forma bastante clara. Con la ayuda del manual podemos comprobar que tenemos todas las piezas necesarias para su correcto montaje. Lo primero de todo, tal y como nos marca el manual, deberemos de desmontar el paragolpes. Para ello es necesario soltar los tornillos que lleva en los pases de rueda, parte inferior y dos tornillos que lleva en el interior al abrir el portón. En este vehículo no es necesario desmontar los pilotos. Tal y como nos marca el manual, tendremos que quitar los 4 tornillos de Torde 25. En la parte inferior nos encontraremos con también tornillos de Torde 25 y mucho cuidado con esto, que es una grapa plástica que la tendremos que quitar a rosca. Ahora os explico cómo. Como os he comentado antes, para quitar esta grapa plástica utilizaremos un destornillador de Torx de 15 y con mucho cuidado aflojaremos. Veremos que va saliendo poco a poco, hacemos un poco de fuerza y sale. Repetimos la operación en este otro lado. Ahora tan solo nos faltará desmontar los 2 tornillos de la parte interior. Tenemos uno a cada lado. Aun teniendo sueltos todos los tornillos del paragolpes, si nos fijamos, esto no hay forma de que salga hacia aquí. El por qué no sale es debido a que esta pestañita del paragolpes va registrada, si os fijáis, en esta zona donde va el alojamiento del tornillo. Tenemos que levantarlo, simplemente hacemos así un poquitín y ya sale. Repetimos la operación en este otro lado. Como veis, si tiramos, no sale. En el momento de que levantamos la pestañita, ya el paragolpes sale prácticamente solo. Ahora tan solo nos falta desencajar la parte de los pilotos y zona inferior para extraer el paragolpes. Comenzamos. Ahora por aquí, zona inferior, ya lo tenemos. Ya tenemos desmontado el paragolpes. En este, al no llevar sensores de aparcamiento, no necesitamos desenchufar la clavija. Lo dejamos apoyado en un sitio firme y seguro. Ahora tenemos que quitar la barra antiempotramiento. Son los 4 tornillos de 16 que vemos aquí y os recuerdo que tal y como marca el manual, no es necesario volver a colocarla. Ahora, para terminar de desencajarla, vemos aquí los registros, tiramos para arriba y ya la podemos sacar. En esta versión de Caddy, al no llevar rueda de repuesto inferior, lleva esta cubierta inferior. Es necesario que la quitemos para poder acceder al tornillo que lleva en el lateral del chasis. Al desmontar la cubierta, nos queda ya accesible el punto de anclaje que os comentaba. En este vehículo tiene la peculiaridad de que los puntos de anclaje son asimétricos, siendo el lado de la izquierda de anclaje por la zona interior del chasis y el lado derecho, que es en el que estamos ahora, por la parte exterior. Ahora colocaremos las piezas laterales. Para ello usaremos los tornillos que antes hemos retirado del refuerzo del paragolpes.
repetimos la operación en el otro lado. Acordaros de que solamente apuntaremos, en ningún momento terminaremos de apretar del todo los tornillos, hasta que no tengamos colocado completamente el enganche. A la hora de colocar los tornillos, el que va al interior del tubo es el que lleva la arandela Glover. A continuación pondremos los dos tornillos que van pasantes con las tuercas. Misma operación en este otro lado. Tornillo con la arandela de Glover aquí y los pasantes con su tuerca. Vamos a aproximar todos los tornillos dejándolos sin terminar de apretar, y el último apriete, como siempre, lo daremos con la dinamométrica. Ahora terminaremos de darle el último apriete con la dinamométrica a 87 Nm para los tornillos de 12. Y los tornillos de 10 los pondremos a 51. Ahora volveremos a montar la protección plástica de la parte inferior del paragolpes. Si os fijáis, ajusta perfectamente y no necesitaremos tener que recortar el paragolpes. Este ajuste es debido al escaneo tan preciso que realizamos en las diferentes versiones de paragolpes del vehículo. Vamos a proceder al desmontaje del tapizado del lateral izquierdo. De esa forma podremos acceder con los cables hasta la parte delantera, que es donde va la BCM, y conectaremos ahí la línea CAN. Desmontaremos lo que es la moldura de entrada del maletero, que si nos fijamos está cogiendo lo que sería el tapizado del lateral, y para ello tendremos que quitar las anillas de sujeción de carga. Una vez que hemos desmontado las anillas de sujeción de carga, quitamos las grapas de presión y liberamos la moldura. Para desmontar el panel lateral, desmontaremos dos tornillos de Torx de 25 que llevamos aquí ocultos. Una vez aflojados los tornillos, tenemos que quitar las grapas de presión que lleva aquí en la entrada justamente. Con la ayuda del sacagrapas, con mucho cuidado, vamos notando dónde llevamos las grapas. Aquí lleva una. Ahora un poco más abajo, si nos fijamos, aquí lleva la otra. Y aquí la última. Si vemos, en la parte superior lleva también unas grapas, tiramos un poquito y ya nos sale. Si vamos haciendo presión, nos fijamos que en esta zona de aquí lleva otra grapa. Con la ayuda de la mano simplemente la quitamos. Otra aquí, en esta parte, va saliendo poco a poco. Ya tenemos acceso al lateral. Para que nos quede más cómodo, desenchufaremos tanto el mechero como la luz interior. Si vemos en esta zona de aquí,
ni en la parte inferior, y solamente aquí en la parte superior tenemos una goma. Esta goma, si nos ponemos a mirar por la parte inferior, es justamente donde llevaría el depósito de AdBlue. El acceso con el cableado por aquí sería prácticamente imposible. Efectuaremos un orificio en esta zona de aquí que tiene acceso a la parte interior. En mi caso voy a utilizar una corona de 30 milímetros. Una vez efectuado el orificio, os aconsejo que siempre con pintura protejáis un poco ante la oxidación del trozo de chapa que hemos cortado. Ya tenemos montado el enganche y el tapizado. Lo hemos retirado y efectuado el orificio para poder meter la instalación en el interior. Lo primero de todo, introduciremos el cableado de la base del enchufe al interior del vehículo. Esta es una de las grandes ventajas que tiene esta instalación, al llevar por separado el cableado de la base del enchufe y por otro lado llevamos el cableado de la conexión a CAN. Dejamos montada la tapa con el enchufe, haciendo coincidir las ranuras y haciendo que la goma nos ajuste alrededor de la base del enchufe. De esta forma quedará siempre hermética y protegida de oxidación. La base de enchufe la vamos a dejar ya preparada donde va a ir colocada. Le dejamos siempre un poquito de cable suelto y con la ayuda de las bridas que nos vienen incluidas la sujetaremos al enganche. Reconduciremos el cableado de tal forma que no se quede pellizcado por ninguna de las partes del paragolpes. Y asimismo sujetaremos siempre que sea posible para evitar que el cable quede descolgado. Lo introducimos dentro. Ya tenemos pasado el cable al interior del vehículo. Ahora ya podríamos montar el paragolpes. De esa forma tan solo nos quedará el pasar el cable hasta la parte delantera y conectarlo a la línea CAN bus del vehículo. Lo colocamos. Al igual que antes hemos tenido cuidado para la hora de desmontar el paragolpes de salvar esto, tenemos que hacer lo mismo, pero para meterlo. ¿Lo veis? Ya nos ha cogido y ha entrado en su sitio. Introducimos la bola haciendo coincidir los orificios. Colocamos la base de enchufe. Colocaremos ya la base de enchufe sobre el primero de los orificios. Ajustamos los tornillos y terminaremos dándole el último apriete con la dinamométrica. El equipo de ingenieros, a la hora de diseñar el enganche, tiene en cuenta los orificios que lleva ya preparado el mismo. En este caso, cuando montemos un extraíble vertical, la chapa de luz irá colocada en el lado de la derecha. Si nos fijamos, tenemos ya aquí el hueco preparado. Así evitaremos tener que hacer ningún recorte más al paragolpes. Ahora nos faltará colocar la centralita y el resto del cableado. El kit Aragon CAN viene preparado
con los cables hasta la base de enchufe del positivo directo y positivo de contacto. No vienen conectados. Si necesitáis conectar positivo de contacto o positivo directo, siempre lo podréis hacer mediante los kits auxiliares que tenéis disponibles en nuestra web. Antes de conectar la centralita, tenemos que conectar los positivos de alimentación que tiene libre el conector. Para conectarlos lo haremos de la siguiente forma. Fijaros que lleva unas pestañitas que van a hacer que el cable entre a presión y no se salga. Os recuerdo que no tienen posición porque los dos son positivo directo. Para conectarlos nos fijamos bien en la posición en la que van, notaremos el clic, si tiramos del cable no se sale. Lo mismo con el otro. Ya tenemos conectados los dos. Ahora lo conectaremos a la centralita y no hay posibilidad de error, ya que son conectores únicos que cada uno entra en su sitio. Para hacer un montaje más limpio, yo os recomiendo que encintemos un poquito los cables para evitar que se nos desconecten o se nos líen con el resto. En este caso vamos a colocar la centralita aquí con la ayuda del adhesivo que tenemos en el kit. Siempre colocaremos la centralita de tal forma que los cables se nos queden hacia abajo, así evitando que si existe algún tipo de condensación, el agua nos llegue al interior del circuito. Para colocar las masas, o buscamos un tornillo de masa que lleve el vehículo, o en este caso yo lo que utilizo es un tipo de tornillo como este. Es un tornillo autorroscante que es cónico. Llega el momento de pasar el cable hasta la parte delantera. Seguiremos el propio cableado del vehículo para llegar hasta debajo del volante. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, aseguraremos la instalación a la misma del vehículo. Ya tenemos el cableado hasta aquí y ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo por el mismo sitio donde va el cableado de origen hasta la parte delantera, justamente debajo del volante, que es donde lleva la BCM. En este vehículo, para evitar tener que desmontar la pieza por completo, podemos hacer lo siguiente. Ahuecaremos lo que es la parte del plástico que va aquí, introducimos el cable y ahora por el otro lado lo podremos coger. Ahuecamos por aquí, introducimos un poquito la mano y tocaremos el cable. Ya lo tenemos, tiraremos del con cuidado, ayudándolo por el otro lado al mismo tiempo. Tendremos que tener un poco de cuidado con los terminales. Ahora ya solamente nos quedará llegar hasta la conexión del CAN bus, que lo tenemos en la BCM justamente debajo de lo que sería el volante. Para ello sí que vamos a tener que desmontar este trozo de moldura de entrada de puerta. Para poder desmontar el tirador de apertura del capó delantero necesitaremos un destornillador, meterle por detrás de esta pieza de aquí, quitaremos la grapa y ahora tiramos para afuera. Esta es la grapa que os comento. Si os fijáis, en esta posición hace el cierre, que lo veis ahí adentro, y cuando nosotros metemos el destornillador, lo que conseguimos es que la grapa libere el tirador.
Para poder terminar de desmontar esta pieza tendremos que quitar esta grapa, que la tenemos un poco tapadita. Lo primero es quitarle la tapa de embellecedor que lleva. Si veis, con la ayuda de un destornillador aflojaremos y ya tiramos de ella para afuera. Ya podemos liberar lo que es la pieza lateral. Ese es el conector, os lo voy a indicar ahora con el destornillador, es el conector que tenemos que desmontar. Os explico, es bastante complejo. ¿Veis ahí el seguro que lleva? Tenéis que pulsarlo y bajar esta patilla. Para poder desmontar el conector es necesario que quitemos primeramente la brida, con cuidado de no cortar ningún cable. Después, con la ayuda de un destornillador, liberaremos las dos patillas de retención que llevan los laterales. Ya tenemos el conector desmontado. Aquí nos fijaremos que viene marcado el número 17. Ojo, no vienen todos los números, os vienen solamente algunos que os sirven de referencia. Si os fijáis en pequeñito y con muy poco detalle, lo tenéis aquí. Entonces, los pines que nos interesan a nosotros son el 16 y el 17. Tomamos de referencia el 17 para localizar el 16. Dejaremos los cables del CAN pasados lo más cerca posible. De esta forma ya tenemos el cableado preparado. A la hora de hacer el conexionado a la línea de CAN bus, tenemos dos opciones. Una sería utilizando los terminales que vienen aquí y haciendo un bypass con el conector que tenemos. La otra opción sería utilizar los conectores de robacorriente. Eliminamos los terminales, buscamos los cables de la línea de CAN y tan solo lo único que tendríamos que hacer sería posicionar el terminal y hacer el robacorrientes. Nosotros, en este caso, vamos a hacer el conexionado mediante los conectores originales y utilizando el conector de bypass. Tal y como marcan las instrucciones, tendremos que hacer lo siguiente: extraer el pin del número 17, que es el naranja marrón en este caso, con la ayuda de una punta, tiramos el cable, hacemos el primer clic y aquí tenemos un segundo, ¿vale? Pulsamos y sale para afuera. En ese lugar va a ir el cable también del mismo color, naranja marrón. Tenemos que tener muy en cuenta en la posición que ponemos el terminal. Yo os recomiendo que a la hora de conectarlos hagáis el conexionado de uno en uno. De esa forma evitaremos que nos confundamos de posición del cable y tendremos menos problemas a la hora de conectarlo. Siguiente cable sería el verde en este caso, que va en el pin número 16. Me ayudo con el dedo para hacer un poco de presión. Le hacemos en el clic un poco de presión, tiramos del para arriba y liberamos el segundo clic. Ya lo tenemos fuera. En este lugar es el que va el cable naranja con la línea verde. Lo mismo, nos aseguramos de que la posición es la correcta, introducimos y nos aseguramos que hace el clic. Ahora, con la ayuda del conector, vamos a hacer el bypass. Si nos fijamos, nos quedará en esta primera posición el naranja verde y en la posición central el naranja marrón. Naranja verde va con el verde, naranja marrón con el naranja marrón. Una vez que lo tenemos así asegurado, cerramos el clic de seguridad y conexionamos. Hemos dejado aislado el cable rojo, como os comentaba. Tenemos los cables de CAN conectados y el bypass realizado. Ahora volvemos a montar el conector. Tiene que entrar bien en la guía. Lleva los dos registros aquí
Lo posicionamos bien para que nos entre a la vez. Aseguraros de que hace el clic tanto ahí como ahí. Ahora tenemos que volver a colocar el conector en su sitio. Lo colocaremos para arriba y metemos el conector y hacemos presión hasta que el seguro se quede enganchado. Ahora tan solamente nos va a faltar conectar el positivo. Para acceder a los positivos en este vehículo, abrimos la guantera, levantamos la patilla que libera la guantera y la extraemos. Por aquí, vamos a ver, por la parte inferior, podemos hacer pasar el cable hasta el interior de la guantera y así poder facilitar su conexionado. Para conectar el positivo nos ayudaremos del fusible robacorrientes. El fusible robacorrientes, como marcan las instrucciones, tiene un pin de entrada y otro de salida. En este pin de aquí, que es el que queda más cercano a la caja de fusibles, es donde irá el fusible que retiramos. Y en este de aquí, que es justamente con el que lleva la línea del cable, es donde irá posicionado el fusible de la instalación que nosotros montamos. En este caso, como los pines que hay están libres y no llevan ningún fusible, no necesitaremos poner fusible en este pin. Ponemos el fusible, como os he dicho, en la línea que alimenta la instalación. Lo conectamos con el cableado de la instalación. Lo importante a la hora de conexionarlo, como os he dicho, es tener en cuenta que este es el pin de entrada. ¿Cómo localizamos aquí cuál es el pin de entrada? Como veis, a este nos lleva la corriente. Este pin lo tenemos que poner con ese. Si comprobamos, veremos que nos llega alimentación. La conexión está hecha correctamente. Ya tenemos colocado la instalación, ya podemos empezar con el tapizado del vehículo. Empezamos por la caja de fusibles, continuamos con la parte del tapizado inferior, reposicionamos la goma y no nos olvidamos de volver a colocar la grapa que sujetaba el tapizado. Acordaros de colocar la grapa de sujeción de la maneta del tirador del capó y, muy importante, como habéis tirado de aquí, os recuerdo que el capó motor está abierto. Volvemos a colocar el tapizado, sujetamos las grapas reposicionamos la goma y con esto terminamos el montaje del enganche. Hasta la próxima.